Juárez y su México, por Ralph Broder. 60, quinta parte. El Imperio, 15. Entretanto, Maximiliano había capitulado y entregado la aduana al gobierno francés. Con su independencia entregó su inocencia y una vena de leve insinceridad, de disimulo y hasta de deslealtad, autorizada por la conducta de sus protectores, llamó la atención y mereció las observaciones de Bazaine. El mariscal era muy parco de palabras, pero sabía dónde y cuándo convenía plantarlas, y apenas salida la emperatriz para Europa, puso en sus informes las más indicadas para calmar las conciencias inquietas y aliviar los consejos conturbados en París. Refiriéndose a la creencia muy difundida de que el emperador tenía menos interés que la emperatriz en conservar su corona, Bazaine observó: varios oficiales muy allegados al soberano se empeñan en convencerle de que sus intereses están en Austria más bien que en México, y acaban de crearse 2 o 3 misiones secretas con el fin, quizás, de sondear la situación allá. En tal caso, nadie tenía que pedir cuentas a nadie. Ahora, asimismo, otra fase de su carácter, bastante familiar, pero nunca antes tan evidente, llamaba con fuerza la atención en vista de su situación. Sostenido en ausencia de Carlota por la volubilidad de su temperamento, buscaba solaz y confianza en una frivolidad boyante que era, sin duda, el modo más fácil de mantenerse en México. Abandonado a sus propios recursos, se entregó a sus propias inclinaciones, y fiel a la tradición de los reyes en apuros, encontró refugio contra el mundo inclemente en una soledad despreocupada, en pasatiempos ociosos y en varios recreos irresponsables. Un oficial francés, contando los días del imperio en septiembre, comentó la incuria del soberano ante la catástrofe inminente. No debes creer que tanto se aflige el emperador, porque su ocupación preferente es marcharse a Cuernavaca para visitar a una joven mexicana, que acababa de darle un hijo, lo que le alegra indeciblemente. Se siente muy orgulloso de haber comprobado su aptitud para la paternidad, punto muy opinable hasta ahora. Entretanto, el país queda sin dirección, sin confianza, sin un centavo, y se muestra tanto más opuesto al emperador, que no conoce, cuanto que todo el mundo siente que nos vamos definitivamente. Hasta parece que hay algo así como un entendimiento tácito entre nosotros y los principales jefes disidentes para respetarse mutuamente y facilitar nuestra retirada. En todos los lugares abandonados por nosotros y ocupados por los disidentes, no se ha verificado violencia alguna contra nuestros nacionales, y los jefes liberales se hacen preceder por proclamas que no tienen nada en contra de los franceses. Todo esto es muy cuerdo de su parte y muy afortunado para nosotros, pero no promete nada bueno para el futuro del imperio. La paternidad no era un puro pasatiempo del emperador Maximiliano. La paternidad no era un puro pasatiempo del emperador. Maximiliano aprovechó la fuerza del sol mexicano en el momento más vulnerable de su vida. Su infidelidad carnal era el único fruto fecundo de su aventura con Carlota, y el amor que el príncipe tomó prestado en México aliviaba pasajeramente los sinsabores de su ambición frustrada. Por su carácter, por su crianza, por su cuna, Maximiliano era esencialmente un solitario. Aburrido de la sociedad, había abandonado gran parte de sus obligaciones a Carlota, quien, aunque poco dada a la vida mundana, le había ahorrado los deberes de la representación real, y luego que ella se fue a Europa, se refugió en la soledad congenial de Chapultepec. En aquel alcázar que tanto le recordaba los ensueños de Miramar, que lo llamaba Miravalle, llevó una vida retirada cultivando el ocio con sus comidillas domésticas, entregado a una rutina risueña y a la corriente irresistible de los sucesos, y defendiéndose contra la adversidad con frivolidad fatalista, y a medida que se apretaba el nudo, aflojaba su puñado del corazón. Su instinto vital no lo abandonaba. La naturaleza clemente y maternal lo amparaba contra el golpe inminente, y hacía falta toda la elasticidad de su temperamento
para resistir el choque cuando, a fines de octubre, se enteró del colapso de Carlota. La reacción le dejó postrado y libertado a la vez. Se encerró, negándose a recibir a alma nacida durante varios días, y al salir de su reclusión dio el primer paso para abdicar. Sin prevenir a nadie, sino a Bazaine, se fue a Orizaba. Su desaparición causó sensación en la capital, donde se le interpretó como una fuga deshecha. El gabinete conservador que acababa de formar renunció en masa, pero Bazaine obligó a los ministros a permanecer en sus puestos, y el revuelo se calmó, dando lugar a una reacción de franco alivio al saberse que al fin se había llegado al desenlace inevitable. Bazaine lo supo por una carta del emperador donde le avisaba que al día siguiente le comunicaría los documentos necesarios para poner término a la violenta situación en que se encuentra no solo mi persona, sino México entero. Y disponiendo de sus cosas conforme a tal resolución, 3 cosas me preocupan y quiero salvar de una vez la responsabilidad que me corresponde. Es la primera, que los tribunales militares dejan de intervenir en los delitos políticos. La segunda, que la ley del 3 de octubre sea revocada de hecho. La tercera, que no hay persecuciones por ningún motivo y que cesa toda clase de procedimientos sobre esta materia. La intención de abdicar era evidente, solo faltaba el acto formal. Sin embargo, pasaron los días y los documentos no llegaban. Maximiliano permaneció en Orizaba y los días se volvieron semanas, y las semanas meses de incertidumbre e inquietud. Todos sus efectos personales y el mobiliario y los objetos de valor de la corona estaban embaulados en el palacio, en preparación para el transporte a Veracruz, donde una fragata austríaca esperaba su llegada para hacerse al mar. El soberano atribulado había dado el penúltimo paso, pero antes de franquear el último, intervinieron otras influencias. Los ministros lo siguieron a Orizaba y protestaron contra el abandono de sus responsabilidades. Renunciar y condenarlos a las consecuencias de una situación tan comprometida era peor que una fuga deshecha. Era una salida a la francesa. Una delegación del Partido Conservador le ofreció 2 millones a la vista y soldados en abundancia. Maximiliano vaciló, reflexionó, dudó, se entusiasmó. El mismo Napoleón le encarecía ahora a que abdicara. No faltaba más para que llevara la contraria. Su madre, más severa que la naturaleza, le escribió recordándole que ceder era indigno de un Habsburgo, que no podía salir decentemente con el equipaje del ejército francés y que, por dudosa que fuera la perspectiva, tenía la obligación indeclinable de solidarizarse con sus súbditos y de perecer, si fuera preciso, en las ruinas de su imperio. Igualmente insinuante, vino la voz de su antiguo jefe de gabinete, un bulle-bulle belga de nombre Elohim, que acababa de reconocer el terreno en Europa y que le instaba a que aplazara su abdicación hasta la salida de los franceses y que consultara al país, luego que tuviera eliminada la presión de la intervención extranjera. Si el país se negara a prestarle apoyo, entonces y solo entonces, escribió Elohim, habiendo cumplido hasta el fin su noble misión, su majestad tornaría a Europa con todo el prestigio que acompañó su salida y podría desempeñar el papel que de derecho le corresponde. De paso por Austria, había observado el descontento general provocado por la derrota de Sadaúa. El Kaiser está desanimado, el pueblo se impacienta y pide su abdicación, y la simpatía por vuestra majestad cunde visiblemente en todo el territorio del imperio. En Venecia, la gente clama por su antiguo gobernador. Bien sabía el titiritero que, al chocar 3 cabezas coronadas entre sí, el más débil no era el menos majadero, y puso el dedo en la llaga oportunamente. Tampoco lo ignoraban los franceses, ya que la carta, dirigida al cónsul mexicano en Nueva York, cayó en manos del representante republicano y salió en la prensa de los Estados Unidos. El consejo de Elohim era plausible y bien calculado para influir en el ánimo de Maximiliano en aquel momento. Vengarse de Napoleón, abandonar México voluntariamente, regresar a Europa independientemente y no sin compensación,
recuperar sus derechos en Austria y desquitarse de la mala jugada del pacto de familia. Las combinaciones propuestas por el bulle-bulle belga merecían consideración, por lo menos, y reflexión, y ponderación, y paciencia, en espera del momento oportuno para trocar su abdicación por la de su hermano mayor. Y por último, intervino el padre Fischer, su nuevo jefe de gabinete. El sucesor de Elohim era un aventurero alemán que, después de malograr su fortuna en California, había abrazado la carrera religiosa en México. Su vida privada era poco edificante, pero se había ganado la confianza de Maximiliano y aprovechó su posición para prestar a la Iglesia un servicio que salvaba sus peccata minuta. Pescando en aguas revueltas, el padre Fischer preparó la reconciliación con el clero, redactó un nuevo concordato, se fue a Roma para negociar el proyecto y, regresando de su misión un mes antes de fracasar Carlota en la suya, llegó a punto de detener al rey irresoluto. Interviniendo en el momento del desfallecimiento, el alemán le facilitó los medios de emanciparse de los franceses con los recursos del clero. Soldados y dinero, todo lo tenía en la palma de la mano. El ministro responsable, interrogado de dónde pensaba sacar el dinero, contestó que esto constituía un secreto de Estado, pero abundaban los soldados. Con la liquidación de la empresa francesa, la vida valía tan poco que bastaba para asegurar la barata. Miramón y Márquez acababan de regresar de Europa, donde Maximiliano había desterrado a los dos diplomáticamente. Miramón con la comisión de estudiar la táctica militar en Berlín, Márquez con la misión de inspeccionar los santos lugares en Palestina, y ambos desnudaban la espada en su defensa. El padre Miranda era irrevocable. Había muerto 2 años antes en Puebla, pero su misión la llevó a feliz término el padre Fischer. Uno tras otro, los cuerpos merenderos volvieron a la percha, engarbándose en sus santos lugares, y el imperio recayó en su base primitiva. Podrido el tronco, sobrecargadas las ramas, corrompidas las raíces, sus tentáculos, sin embargo, eran firmes. Decepcionados de la intervención, burlados por sus promesas y castigados por sus consecuencias, se agarraron a la corona con la tenacidad de la conservación propia, y la ralea de la pesadilla la hizo pagar a Napoleón, sobornando a Maximiliano para que saldara la cuenta con su propia sangre y sudor. 6 semanas pasó Maximiliano contemporizando y debateando el problema. Estaba grave de salud, no maliciando, como creían los franceses, sino curando un prolongado ataque de disentería, y angustiado en cuerpo y alma, su irresolución retardaba su recuperación y se agravó con su convalecencia. Mataba el tiempo laboriosamente, herborizando en los bosques, recorriendo la campiña con una red, recogiendo ideas de la creación y rehuyendo la misantropía en el seno de la naturaleza, inocentes simulacros de actividad que exasperaron a los franceses. No contento con el cielo despejado, Maximiliano pierde el tiempo, dedicándose a la caza de mariposas, lamentaba un observador. Pero añadió que el soberano estaba literalmente encerrado por sus custodios conservadores. El conserje era el padre Fischer, que montaba la guardia de día y de noche contra la influencia de los franceses. De día y de noche, el recluso, acosado por los consejos contrarios e impulsos opuestos, siguió barajando resoluciones y reparones. Mas esta agonía en lo imposible, como la llamaba Bazaine, no podía seguir indefinidamente, y el cautivo acabó por ceder a una transacción provisional. La influencia decisiva, según el padre Fischer, era la mano que mecía la cuna, la carta de su madre donde le prevenía que su vuelta con los franceses era imposible, que su hermano la prohibía, que su posición en Austria sería ridícula y que su honor de Habsburgo lo ligaba a México. Corrió la balanza. Resuelto a abdicar, el emperador se rindió, sin embargo, a la reacción, condicionalmente. De ambas partes, la alianza se celebró con restricciones mentales. Sus partidarios de la última hora desconfiaban en el Habsburgo tanto o más que sus adversarios declarados, una distinción sin una diferencia. Y aunque los conservadores lo retuvieron como un escudo contra la vuelta de los liberales,
Sospechaban al adúltero que les había engañado soberanamente y lo menospreciaban como un fracasado que tenían que apoyar en defensa propia. Maximiliano, por su parte, se conformó con la alianza como un expediente efímero y circunstancial. Se vio reducido a sí mismo, en materia de principios, a la defensa propia, y nada le costaba capitular con los conservadores. Cambiar de casaca era un relapso sin importancia, ampliamente salvado por la gracia celeste de la insinceridad. Así, sostenido a la vez por su ligereza y su carga, se enfrentó a la catástrofe, y bajo las influencias combinadas del padre Fischer, de la incautación francesa, de la tenacidad de la reacción, de las perspectivas europeas, de su aislamiento, de su honor, del alma maternal y del recuerdo de Carlota, se entregó a la última inspiración de la demente y se resolvió a resistir lo mismo que ella cuanto más podía. Cantar la Palinodia era cantar un requiem por Carlota.